Ahora vamos a ver la parte de la línea base, llamada línea base social, que es la evaluación, que es el análisis, que es la lectura del componente social, llámese las poblaciones que se encuentran cercanas al proyecto, ¿no? Siguiente. En primer lugar, tenemos un ítem del estudio que detalla o delinea el área de influencia social. ¿Qué es el área de influencia social? Es digamos, es un mapa, es una delimitación, es un plano donde delineamos las poblaciones que se encuentran más cercanas y por consiguiente se le denomina el área de influencia directa social, y luego después de esa área de influencia social viene el área de influencia indirecta social, que es el área, digamos, más distante del proyecto, pero que todavía tiene cierta relación. Entonces, se establecen ciertos criterios como, por ejemplo, criterios de delimitación principalmente, como son ubicación geopolítica de estos centros poblados, de estos distritos, de estas comunidades, ¿no? Tenemos la ubicación de los componentes del proyecto. El proyecto, como se ha mencionado y como se han visto en las diferentes láminas, de color plomo, que son toda, digamos, la huella o ¿no? la formación de la unidad minera Pucamarca, cómo está ubicada, como lo pueden ver ahí en el plano. Que está de color plomo. Ok, acá ven la unidad minera Pucamarca en plomo el chiquito, y la que está en color, digamos, rosado o anaranjado claro, vendría a ser el área de influencia social directa, compuesta por la comunidad campesina de Palca y la comunidad campesina de Villavirán y Charipujo, ¿no? Palca en la que nos encontramos actualmente. Luego tenemos el área de influencia social indirecta, que está compuesta por el distrito de Palca y la ciudad de Tacna, pero como distrito, como casco urbano, ¿no? El distrito de Palca y la ciudad de Palca, naturalmente porque hay actividades económicas, por ejemplo, en Tacna, que vienen hacia la mina, ¿no? Productos, insumos, también hay personal de mano de obra calificada que viene de la ciudad, y también el distrito de Palca, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la influencia social directa y la influencia social indirecta, ¿no? Siguiente. Ok, para poder obtener esta información de línea base social, hemos llegado o hemos trabajado con esta metodología. Naturalmente, esta metodología ha sido trabajada por especialistas en este rubro socioeconómico, quienes en fechas de febrero del 2022 trabajaron para la comunidad de Palca, en fechas de junio del 2022 para la comunidad de Villavilani, ¿no? Con información primaria. ¿Qué significa información primaria? Que es información que ha sido recogida en el mismo campo, en la misma in situ, en la misma comunidad. Entonces, utilizamos técnicas, estudios cuantitativos y cualitativos. Utilizamos, por ejemplo, encuestas. Este grupo de personas especialistas van encuestando a los pobladores que encuentran en la comunidad. Y también utilizamos estudios cualitativos, como son la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, ¿no? Estas entrevistas semi-estructuradas principalmente se desarrollan con representantes de la comunidad. Puede ser la presidencia, el comité, también puede ser algún comité de organización civil, también puede ser alguna autoridad, como en este caso, por ejemplo, la policía, algún puesto de salud, algún representante de una organización civil que tenga, digamos, acceso a información y que tenga establecimiento dentro, en este caso, de las comunidades, ¿no? Luego, para la influencia social indirecta, utilizamos información secundaria, que significa que es información que existe a través de las instituciones públicas del Estado, como por ejemplo, pueden ser ministerios, pueden ser institutos nacionales, por ejemplo, de estadística. Podemos también recurrir a las municipalidades que cuentan con información actualizada año a año con respecto a la población, a los servicios básicos. Recurrimos también al Ministerio de Salud y sus diferentes jerarquías para obtener información de salud, de morbilidad, de enfermedades en general, ¿no? Siguiente. Ok, acá vamos a mostrar algunos resultados ya de la información que hemos recabado en la línea base social.
tenemos población, por ejemplo, para Palca, 366 personas que logramos identificar. Tenemos también para Vilavilán y Charipujo 317, ¿no? En términos de hogares, que son indicadores, todo lo que estamos mostrando acá como población, hogares, se le llama indicadores socioeconómicos, ¿no? Que también forman parte de este estudio de impacto ambiental. El número de hogares tenemos para la comunidad de Palca 114 hogares y para la comunidad de Vilavilani 101. ¿Siente? Tenemos una distribución de la población por sexo o por género, ¿no? Tenemos que para Palca el género masculino es de 49.18 y el género femenino 50.82. Para Vilavilani tenemos el género masculino en 47.32 y para Vilavilani también el género femenino en 52.68. Luego, en el gráfico que vemos al costado, tenemos una pirámide poblacional donde se puede ver cómo se distribuye la población de manera etaria, o sea, por edades de los 0 años hasta los 89 años, ¿no? Y cómo se va distribuyendo el género por cada grupo de edad, ¿no? El fucsia para femenino, el azul para masculino y los porcentajes para cada caso, ¿no? Cómo se distribuye la población para cada caso. Siguiente. Luego tenemos el indicador de educación, el área de influencia social directa, ¿no? En cuanto a educación tenemos, por ejemplo, que en el idioma materno tenemos que un 96.49% de Vilavilani habla castellano. Tenemos un para Palca que el de 96.49 habla idioma materno como el castellano. También se ha identificado algunas personas que hablan el idioma quechua y aymara, pero en un número menor, como por ejemplo en Palca encontramos a una persona que habla quechua, y en Vilavilani y en Palca encontramos el aymara como segunda lengua materna, y tenemos 3 personas en Palca y una en Vilavilani, que son los resultados que hemos obtenido en la línea base social, ¿no? Tenemos el nivel educativo alcanzado a la población mayor de 15 años. Por ejemplo, tenemos un indicador que para Vilavilani el 39% tiene secundaria completa, ¿no? Para Palca, por ejemplo, secundaria completa ha logrado el 34.62%. Luego hay otro indicador también importante, que primaria incompleta, un 16.23% de la población de Vilavilani tiene primaria incompleta. En cambio, para Palca, solo un 5.59%. No hay diferencias entre comunidades o poblaciones. ¿Siguiente? En cuanto a salud, tenemos que el 80% aproximadamente para Palca y para Vilavilani se encuentran cuentan con un seguro de salud, con el SIS, ¿no? Que es el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud. Tenemos que el 75% digamos tiene ese tipo de seguro SIS, un 22% de salud, y los que van a particulares ya es un indicador, un valor mínimo del 3%, ¿no? Siguiente. Establecimiento de salud como mayor asistencia a la población. Ustedes como representantes, como pobladores, acuden a un centro de salud o posta médica, principalmente que pertenece al MINSA, ¿no? Hablamos de un gran porcentaje del 83% de la población del área de influencia, por ejemplo, para el caso de Palca, recurre a una posta de salud. Luego tiene en segundo lugar el consultorio médico particular, que quiere decir que recurren a un tercero, a un particular, para una atención, digamos, directa, ¿no es cierto?, o puntual. Para Vilavilani tenemos que el 87% se asiste en una posta médica, también del MINSA, y en segundo lugar tenemos que el 3.15% recurre a un, por ejemplo, consultorio particular por algún caso puntual, ¿no? También hay gente que por ejemplo, utiliza farmacia botica para poder, digamos, atender alguna situación primaria, ¿no? Y normalmente se recurre a una botica, una farmacia, para preguntar por algún medicamento que pueda, digamos, aplacar alguna dolencia o alguna situación
digamos, puntual o emergente, ¿no? Siguiente. Tenemos la morbilidad y la área de influencia social directa. La morbilidad, digamos, es el conjunto de enfermedades recurrentes en la población, lo que más se registra en estas postas médicas que hemos recogido información, y tenemos que van a encontrar que para Palca, por ejemplo, es recurrente las enfermedades respiratorias, ¿no? Como por ejemplo la faringitis y la rinofaringitis, ¿no? Que es normalmente la población que pide asistencia en estas postas médicas. También se registra dentro de los valga la redundancia, registros de estas enfermedades recurrentes, la cefalea o dolor de cabeza, ¿no? Que la gente tiene estos síntomas y acude a atenderse en la posta médica, ¿no? Luego tenemos para Vila-Vilani, tenemos también enfermedades respiratorias como en primer lugar las más recurrentes. En un segundo lugar también, por ejemplo, a diferencia de Palca, en Vila-Vilani se registran enfermedades tipo trastornos articulares. ¿Qué quiere decir? Dolores en las articulaciones, rodillas, extremidades, que la gente va reportándose y pidiendo soporte médico, ¿no? También hay enfermedades, por ejemplo, la diferencia entre Vila-Vilani y Palca. En Vila-Vilani se registra una mayor afluencia por problemas dentales, ¿no? Y también hay la rinofaringitis como parte de estas enfermedades respiratorias que son recurrentes en esta población. Siguiente. Actividades principales del área de influencia social directa. Hablamos de un indicador que se le llama PEA, que es la población económicamente activa. Significa que son la población mayor a 18 años, ¿no? Ya cuando se convierte en ciudadano que cuenta con su, digamos, DNI de adulto, ya tiene ya forma parte de este indicador de la PEA, ¿no? Y esa PEA en realidad, para el caso de Palca, el casi 40% se dedica a la agricultura, en un segundo lugar, en 25% a servicios, ¿no? A diferentes servicios digamos, de obra, de mantenimiento, de albañilería, jardinería, etcétera, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, hay población en minería un 7.26%, tenemos en construcción un 5.59%, en comercio un 6.7% y en ganadería un 3.35%. Esto es para Palca. Luego viene Vila-Vilani, que es el gráfico en la parte inferior. Tenemos que la población de Vila-Vilani, por ejemplo, tiene una mayor incidencia en los trabajos, en la actividad económica de agricultura, un 70%, ¿no? Seguido de servicios en un 9.34%, sin embargo la ganadería también, digamos, tiene un porcentaje también importante o, digamos, en segundo rango, ¿no? Siguiente. Otro indicador socioeconómico dentro de esta línea base social también es el tema de las viviendas, ¿no? Cómo están compuestas, cómo están estructuradas, ¿no? En el tema de las viviendas, por ejemplo, tenemos que una tenencia, el 41% sería por familiaridad, que significa que muchas de las casas de estas áreas de influencia social directa han venido siendo cedidas de manera generacional, ¿no? El abuelo, el bisabuelo ha vivido o ha morado anteriormente y esta casa viene siendo utilizada por los familiares generacionalmente, ¿no? Tenemos también que hay vivienda propia, significa que ha sido construida como vivienda nueva y es un 36%, que es un indicador bastante alto, ¿no? Luego la administración de las viviendas, administración significa quién se hace cargo del sostén de la vivienda, de los recursos de la vivienda, y tenemos que el varón, por ejemplo, en un 61% se encarga del sostenimiento de la vivienda, sus necesidades, pero también hay un importante porcentaje en la que la mujer se encarga de sostener, digamos, la vivienda y sus necesidades, ¿no? Luego tenemos servicios higiénicos, que también es un indicador socioeconómico del área de influencia, ¿no? Tenemos que un 53% utiliza baño conectado a la red pública. Sin embargo, existen otros porcentajes que utilizan, por ejemplo, pozo ciego, letrina, ¿no? Que abarcan un promedio de 30 a 40%, ¿no? Que es también un porcentaje importante que ya agrupa digamos, al porcentaje de la población que tiene infraestructura de saneamiento, ¿no? Hay un 9% que no tiene este servicio
básico como es los servicios higiénicos, y forma parte también de la estadística poblacional, ¿no? Siguiente. Tenemos la demografía, ¿no? Cómo se ha comportado la demografía en el área de influencia social directa. Para Talca, por ejemplo, el 83.88% vivía en la comunidad hace cinco años. Significa que han ido migrando a las ciudades, en este caso principalmente a Tacna, por la búsqueda de oportunidades y de desarrollo personal o familiar, ¿no? Y es normal. Eso sucede en todas las ciudades o, digamos, regiones o departamentos, ¿no? Luego, tenemos también un indicador del 10.11% no vivía en la comunidad hace 5 años, ¿no? Significa que han migrado mucho antes, ¿no? Y es básicamente la tasa de migración, es un 10.11%, ¿no? Para Villavicencio también hay un indicador altísimo de 84.23%, que es la población que sí vivía en la comunidad hace 5 años, ¿no? Que en los últimos 5 años ha vivido en la comunidad. Y tenemos el otro indicador de inmigración, que no vivía en la comunidad hace cinco años, ¿no? Que significa que ha inmigrado, ¿no? Que es un 7.26%, ¿no? Siguiente. La inmigración definitiva, ¿no? Por ejemplo, acá en Talca tenemos que, cuando se refiere a definitiva, se refiere a que ya no vienen más a la comunidad, o que ya se fueron de la comunidad, en este caso de Talca o de Villavicencio, ya no retornan, sino que ya se fueron en una inmigración definitiva, ¿no? Tenemos que en un 0.90% se fueron, ¿no? Y en un 99% no es definitiva. ¿Qué significa? Que han emigrado a algún lugar, a alguna ciudad fuera de su lugar de origen, en este caso de Talca, pero van retornando por temporadas, por momentos del año, por festividades o por un vínculo de familiaridad que les permite tomar vacaciones o algunos momentos o algunos, digamos, tiempo del año que vienen a sus viviendas que pertenecían a la comunidad, ¿no? En Villavicencio, por ejemplo, la inmigración definitiva es del 1%, es un poquito más elevado que Talca, y el 99% ha emigrado, pero vuelve circunstancialmente o estacionalmente a sus hogares o familias, ¿no? Ok. Ahora toca la identificación y evaluación de impactos. Bien,